Fritz, now why are families so important in this? It's obviously you titled it Bloodlines, and that must have to do with the families. Why are they so important? It has to do with how they pass power from one generation to another. It also involves the occult powers. They try to have full-blooded members. They believe that, at least the traditionalists within the Illuminati, which are the full-blooded members, they believe that to really be a powerful witch with all the occult powers that demonology gives you, that you have to be a full-blooded member who's got a genealogy that goes back many years. So in effect, what you're talking about is basically generational Satanism. Right, it's generational Satanism. And they have to operate also within bloodlines because of the way that they carry out their mind control. They Hola, hola a todos. Bienvenidos aquí otra vez a esta quinta parte de La Simiente de la Serpiente. En esta ocasión vamos a ir analizando el tema de Josué y qué fue lo que sucedió después del diluvio, donde empieza nuevamente la historia a reescribirse. A Josué le vamos a llamar el sicario de Dios, entre comillas, y lo voy a ir explicando por qué. Yo he oído todo tipo de locuras respecto al libro de Josué, y estoy hablando de predicadores cristianos. Hablo de la teología que se predica en cualquier iglesia de calle. Por ejemplo, están los que les encanta asociar esto de Josué con el actual gobierno sionista criminal de Israel, y argumentan que los cananeos son como los palestinos de hoy y hay que matarlos, y apoyan sin ningún tipo de remordimiento el actual genocidio del pueblo palestino, aunque la diferencia crucial de Josué con los actuales gobernantes es que Josué iba al frente de la batalla, mientras que hoy en día los gordos políticos sionistas se esconden en búnkers bajo tierra, a la vez que una guapa señorita les sirve una taza de café mientras ellos observan cómodamente la batalla tras una pantalla, escondidos como ratas, lo que es ya de entrada una bochornosa forma de aceptar esta teología, y aquellos que la apoyan son cómplices del genocidio, ya que solapan este actual holocausto palestino. Bien, digo esto porque está muy de moda el ir argumentando cualquier guerra, cualquier crimen, asociarlo a la Biblia y decir que es porque en la Biblia lo ponía, entonces vamos todos y matemos a los que nosotros nos parezca correcto. Eso es pues la teología esta absurda que se enseña en los seminarios, que está llena de medias verdades, pero que básicamente si no ordenas las piezas claves del rompecabezas, posteriormente el relato, el hilo histórico bíblico no te va a encajar por ningún sitio y no vas a poder explicar qué pasó exactamente con Josué. Entonces, vamos pues a analizar todo el hilo histórico y verá cómo todo cobra sentido cuando encajamos las piezas de las dos simientes. Muchos no saben explicar el motivo por la cual Josué o David fueron tan crueles con los cananeos, y la razón es que estas tribus pertenecían al linaje de la serpiente, así de sencillo. Por esto Abraham prohibió a su hijo Isaac tener esposa del linaje cananeo, y a su vez a Isaac también se le prohibió a Jacob tomar esposa de la estirpe cananea, que tipifica el hilo de la estirpe de Caín, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, en Génesis 24:3 dice Abraham: y te daré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo Isaac de las hijas de los cananeos. Luego en Génesis 28:1 dice: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Entonces vemos cómo el hilo histórico se conecta en que había un linaje humano, ADN humano, compuesto por adenina, citosina, guamina y timina, con nuestros enlaces de hidrógenos respectivos. Y luego existía otra especie que llevaba una genética diferente. ¿De acuerdo? Cuando los espías israelitas entraron a Canaán para inspeccionar la tierra prometida antes de ser conquistada, hubo gran espanto al descubrir que los cananeos eran caníbales. También había gigantes, personas con 6 dedos, que adoraban al dios pagano Moloch y cuyos rituales consistían en quemar niños recién nacidos. Estas prácticas corresponden a un ADN totalmente diferente a aquel que Dios creó y dijo, y vio Dios que todo era bueno. Algo a tener muy en cuenta es la prohibición de mezclarse sexualmente con los cananeos o cualquier tribu ajena a Israel. Israel es un código que representa la humanidad, no representa ningún país, a ninguna bandera, ninguna tribu, ni ningún movimiento político. Israel es humanidad, Israel es la iglesia. Entonces el Israel bíblico no tiene nada que ver con el Israel político actual. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. El libro de Josué. El libro de Josué es muy sangriento. Es el libro más sangriento que he leído jamás. A Josué se le otorgó el título de sicario de Dios. Y es el libro preferido de los ateos para argumentar que el Dios de la Biblia es un extraterrestre asesino y otras locuras más. Sin embargo, para mí, leer Josué es muy revitalizante. Es más, disfruto tanto leyendo este libro que siempre repito. Es como soñar despierto y meterme en la piel de guerreros sobre un mundo olvidado de héroes y villanos, con escenarios inexplorados, en tiempos donde la batalla no era por odio a los que están enfrente, sino por amor a los que tienes detrás. En la primera operación secreta de la historia, tanto Josué como Caleb consiguen infiltrarse en territorio enemigo disfrazados de vendedores de uvas, arropados por un comando de 2 espías, quienes se encontraron con una grata sorpresa. Dice, en Números 13:32, dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Al unir el hilo conductor podrás recrear con mayor exactitud quiénes eran los enemigos de Josué. Analicemos a fondo. Dice, tierra que traga a sus moradores. Esto es literal, caníbales y vampiros, lo cual los vampiros son una leyenda, pero todos sabemos que en los rituales que se siguen realizando hoy en día les encanta a esta gente rara de la élite beber sangre, por ejemplo, y esto en un concepto adecuado se llama vampiro, igual que un caníbal. Luego también dice, son hombres de grande estatura. Acá se refiere pues a todo tipo de hibridación genética y manipulación del ADN. Hombres gigantes que venían de un ADN corrupto, de una simiente corrupta. Dice también además que vimos allí gigantes. Los gigantes son las razas de los Nefilim, los Anakim, los Giborim y todos estos hombres dioses que contenían algún tipo de poder y eran pues de otra raza distinta a la humana, era otra especie. Sin lugar
a dudas, eran batallas pues muy alejadas a lo que nuestra imaginación puede recrear, pues no eran disputas con palos y piedras, sino de poderes sobrenaturales contra criaturas del inframundo, por decirlo así. Tanto es así que Josué, según narra el relato bíblico, detiene el sol en plena batalla contra las hordas de amorreos. En Josué 10, 12 al 14 dice lo siguiente: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero, y ni antes ni después hubo un día como aquel. Así dice Josué 10:12. Te invito a ver la película El Sicario de Dios, cuyo guión es una réplica exacta del relato bíblico donde Josué se enfrenta a tribus no humanas. Es más, el guionista de la película llama Jericó al fortín donde se escondían los vampiros. Y en la batalla crucial, en la batalla final, los sacerdotes, como se hacían llamar los guerreros en la película del Sicario de Dios, estos sacerdotes necesitaban de la luz del sol para obtener la victoria final, pues ahora ya sabes por qué motivo Josué necesitaba de tener el sol. Todo este tipo de leyendas que supuestamente son ciencia ficción al respecto de vampiros, de seres muy muy extraños, no tienen nada de ficción. Es más, Hollywood es una manera de disfrazar la verdadera realidad y atraparnos en una ficción y hacernos creer que la ONU, que la Segunda Guerra Mundial, que la NASA, y que eso es lo real, que lo que sale en las noticias es lo real, cuando es totalmente el mundo al revés. Todo eso es ficción y la verdadera realidad supera todo tipo de límites. Dice, sigamos. En Josué 17:16 dice: y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro. Cuando dicen carros de hierro, me recuerda mucho a las obras de temática steampunk, que a menudo muestran tecnologías anacrónicas o invenciones futuristas de una época antigua, lo cual se recrea muy bien, por ejemplo, en la película de Mad Max o Van Helsing, también de vampiros, Van Helsing. O si no, la literatura, donde se habla mucho de esto también, es los libros de H. Wells y Julio Verne, quienes tenían acceso a información privilegiada. Tal vez steampunk no sea ciencia ficción. Entonces, yo, para ser sincero, disfruto mucho leyendo el libro de Josué, cuya signosis es de dos simientes batallando por la supervivencia de la especie, humanos versus criaturas extrañas. Por ello, cuando vienen aquí ateos o a mi Facebook ateos con el cuento ese de que el Antiguo Testamento está lleno de sangre, que Dios mataba niños, no pierdo la verdad mucho mi tiempo, porque ellos sacan fuera de contexto 2 versículos y se inventan un pretexto, y la verdad es que yo evito lanzar perlas a los cerdos. Bien, por cierto, Josué y Jesús en su idioma original significan lo mismo y se escriben de igual manera en hebreo. Ahora, las deformaciones genéticas en este tiempo eran habituales. Según lo que leemos, los cananeos eran completamente híbridos y el ejército de Josué era el encargado de aniquilar esta especie que, evidentemente, al ser
se seguían reproduciendo, iban a ser un grave problema para el verdadero ADN humano, para nosotros, nos iban a acabar destruyendo. Entonces se tuvo que incurrir en una estrategia militar para un poco detener este crecimiento, y eso fue lo que narra y explica la Biblia. Ahora, es muy patético comparar estas guerras de Josué con las actuales guerras del pueblo sionista de Israel. Cuando me refiero al pueblo sionista de Israel, me refiero a la élite, a los gobiernos, a los políticos, a los banqueros y todas esas familias que se hacen llamar judíos pero que no lo son. Nunca me refiero al pueblo de calle. Ellos realmente son víctimas porque evidentemente han sido aturdidos debido a tanta publicidad engañosa mediante la televisión. Así que siempre téngalo claro, siempre es los gobernantes, los dirigentes. Estos son el verdadero problema de la humanidad. Ahora vamos a continuar y dice, en Josué 5:13 narra algo muy bonito. Dice que a Josué se le presentó una figura guerrera antes de realizar el cerco a Jericó, una ciudad que estaba amurallada, imposible de penetrar, donde habitaban razas híbridas de grandes guerreros. Les recomiendo nuevamente ver la película El sicario de Dios, donde el cerco de los vampiros en aquella película se llama Jericó. También los guionistas de Hollywood saben muy bien lo que escriben y tienen mucha información de esa época que ha sido ocultada a nosotros, pero que ellos la muestran en Hollywood y nos dicen que es ciencia ficción, y usted pues cree que es ciencia ficción y cree que la realidad es lo que sale en la CNN. Pues eso es mundo al revés. Lea Josué 5:13. Yo voy a continuar con el genocidio mutante, el cual concluyó en manos del rey David, pero no del todo, visto que la simiente de Adán era mayor en número que la simiente de la serpiente después del genocidio. Este pequeño remanente de linajes, estando en minoría, se tuvieron que pasar al segundo plan y con mucha astucia infiltrarse detrás de cada rey de la época para gobernar así a su antojo. Ellos, aunque pasarían a ser minoría dentro del rol del sistema, tendrían el control sobre la humanidad, a quienes llaman ganado o los Goyim. Y así es como nos tienen esclavizados desde hace muchísimos siglos y milenios. Nos diseñan una milimétrica cárcel mental y nos ocultan la historia, nos cuentan lo que ellos quieren y nos mantienen muy alejados de la realidad. Así entonces vamos entendiendo cómo el remanente de la especie cananea se comienza a adjudicar el poder de los diferentes imperios, el poder político fundamentado en hombres dioses. Por eso existieron los faraones, los césares, la realeza, Alejandro Magno, dictadores, y desde Nimrod hasta Rockefeller, desde Alejandro Magno a Hitler, desde Ramsés a las casas reales europeas, siempre han gobernado los mismos. Una reducida élite gobierna al resto. En otras palabras, el 5% descendiente de Canaán gobierna al 95% descendiente de Sem y Jafet. Antes de seguir, vamos a aclarar que el gigantismo solo era una de las muchas mutaciones que habían en aquel entonces, y que Nefilim no significa literalmente gigante, sino que existen varias etimologías para estos seres híbridos. Aquí en pantalla voy a ir poniéndole pues unos cuantos, que son los refaitas, los anakim, los emin, los zusitas, los sansumitas, sonsomeos o giborim. Anakim, por ejemplo, recuerde que el caballero del lado oscuro, Darth Vader, en su nombre de nacimiento es Anakin. Pues es por esto. George Lucas sabe lo que escribe cuando
cuando desarrolla sus películas, porque saca toda esta información de aquí. Entonces, dicho esto, muchos me preguntan sobre cuál es la mutación genética de Caín, si Caín verdaderamente es descendiente de Eva y la serpiente, por lo tanto debería tener una mutación, ¿no? Pues bien, Caín bebía sangre. Ya está. Primero hizo un sacrificio ritual con Abel y luego bebió su sangre. En el libro de Not, que es de corriente satánica, se explica más al detalle el sacrificio y también llaman a Caín el padre de los vampiros. Esto usted lo puede buscar tranquilamente por internet, ¿vale? No puedo yo aquí, no es bíblico, pero debemos recurrir a este tipo de informaciones para ir comprendiendo quiénes son todo este tipo de personas que escriben estas cosas, y pues nos aclara un poco más el tema. Aunque en la Biblia hay un pasaje que podría ser de respaldo para esto que estoy diciendo. Génesis 4:11 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Repito, despacio, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Entonces, puede ser que aquí Caín abriera su boca para ingerir o beber la sangre de Abel. De todas formas, mucha gente pues no sabe interpretar este tema de forma un poco coherente y dicen que es la tierra la que abrió su boca y que bebió su sangre. Pues bien, yo aquí expongo mi versión de los hechos y más o menos todo va cobrando sentido. Hoy en día hay gente que bebe sangre, todos lo sabemos, y beber sangre humana es de las más terribles malformaciones genéticas que existen y cuya mutación de origen es Caín. Mateo 23:35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. Muy profundo esto, derramamiento de sangre. En la sangre está el poder y ahí es donde está el código, el ADN. Así que esto es todo por el momento. Lea el libro de Josué, véalo desde esta perspectiva y verá cómo lo va a entender mucho mejor. Muchísimas gracias por estar ahí y un saludo a todos los que me siguen y a los que no también. Un abrazo. Esto es lo que sabemos. Siempre ha habido hombres. Y siempre ha habido vampiros. Desde el principio, ambos estuvieron en conflicto. Los vampiros eran más veloces, más fuertes. Pero los hombres tenían el sol. No era suficiente. La guerra continuó durante muchos años. Las dos razas no solo se destruían mutuamente, destruían el mundo en sí. Al correr peligro de extinción, los hombres se refugiaron en ciudades amuralladas bajo la protección de la Iglesia. Allí descubrieron su arma definitiva, los sacerdotes. Guerreros con extraordinarios poderes, adiestrados por la Iglesia en el arte de combatir vampiros. Ellos solos dieron un vuelco a la situación.
Los vampiros supervivientes fueron encerrados en reservas. Por miedo al poder del arma que ellos mismos habían creado, la Iglesia ordenó que los sacerdotes se dispersaran. Los antiguos guerreros debían integrarse en una sociedad que ya no los necesitaba.